Muy buenas tardes, este primer viernes del mes. Los saluda Alejandra Hameling. Yo formo parte del equipo de Partner and SME Marketing de SAP. Y hoy vamos a hablar de Net Promoter Score. Acá les voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha escuchado hablar de NPS, NPS o Net Promoter Score? Contéstenmelo por favor en el chat. ¿Quién ha escuchado hablar de Net Promoter Score? Pueden poner que sí, pueden poner que no. Que nadie ha escuchado de Net Promoter Score, por lo tanto es fantástico porque les voy a presentar un tema que va a ser nuevo para ustedes. Muchas veces en las empresas queremos conseguir más clientes, queremos aumentar la facturación y dejamos de lado un poco la satisfacción de los clientes. Hacemos adquisición de nuevos clientes, conseguimos nuevas fuentes de new names, nueva facturación, pero ustedes saben que adquirir un nuevo cliente es muchísimo más caro que mantener un cliente existente. Entonces, siguiendo con lo que ya hemos presentado en algunas oportunidades acerca del ciclo de vida del cliente, donde tenemos el ciclo de vida del comprador y el ciclo de vida del cliente una vez que ya ha adquirido nuestra solución, les vamos a contar qué es esta métrica que se da por llamar Net Promoter Score. Net Promoter Score es una metodología excelente para medir la lealtad y la satisfacción de los clientes, principalmente por ser de muy fácil comprensión y por traer resultados con un alto nivel de confiabilidad. Les vamos a contar un poquitito cómo aplicarla y qué resultados podemos obtener para nuestras empresas. Para comenzar, en una escala de 0 a 10, si una empresa a la que ustedes le han comprado un producto o un servicio les preguntara, ¿cómo sería su calificación o su nivel de recomendación de esta empresa a un amigo o a un colega? ¿Ustedes qué contestarían? Piensen, por ejemplo, en algún artículo que hayan comprado recientemente. Y pongan, por favor, en el chat, en un nivel de 0 a 10, ¿qué tanto recomendarían esa compañía, ese producto, ese servicio a un amigo o a un colega? Tengan en cuenta que 0 es no lo recomendaría en absoluto y 10 lo recomendaría plenamente. Entonces piensen en algo que hayan comprado últimamente y pónganle esta calificación. Anótenlo por favor en el chat. Tenemos a Neifel que pone un 8, Alan que no ha tenido una muy buena experiencia por lo que vemos, le puso un 0, Keila 5, tenemos a Inés de Novasoft con un 10, Jesús con un 9, con un 7, Giovanni con un 9. Perfecto, con esa pregunta es posible entender tanto los factores racionales cuanto los factores emocionales de una experiencia de compra. Y así, de una manera simple y objetiva, vamos a ir viendo cómo nuestros clientes consideran que los estamos atendiendo. Vamos al siguiente slide. A los marketeros nos encanta hacer encuestas. Una de las cosas que nos pasan habitualmente es que muchas de las encuestas que hacemos son demasiado largas para obtener respuestas de nuestros clientes que siempre están ocupados, pero por supuesto son nuestros objetos de atención. Empeorando las cosas,
muchas veces el valor que obtenemos de esas encuestas que hacemos los marqueteros no es demasiado para nosotros y muchas veces para el management, para la gente de ventas, para las gerencias generales, terminan teniendo poco o nada de valor. Cuando los marqueteros hacemos contacto con un cliente, ¿cuál es nuestro objetivo? Pueden escribirlo por favor en el chat. Cuando tomamos contacto con un cliente para hacerle una pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal? Lo pueden ir escribiendo en el chat. Ayudarlo a solucionar algún problema, dice Keila. Belén dice conocer su percepción. Básicamente, lo que queremos obtener cuando contactamos a un cliente, ya que estamos hablando de clientes, ¿sí? Siempre cuando hablamos de Net Promoter Score estamos hablando de encuestas a nuestros clientes. Estas no son encuestas de percepción de mercado. Lo que queremos es obtener información. Keila dice que se sienta atendido, tenemos a Inés que nos dice conocer el interés que tiene de lo que le estoy ofreciendo. Inés, acá lo que estamos hablando, y disculpen que antes de hacer la pregunta no hice la aclaración, siempre estamos hablando que cuando hacemos una encuesta de Net Promoter Score, que estamos dirigiéndonos a nuestro cliente, o sea, es una persona que trabaja en una empresa que ya nos ha comprado. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? Información. Queremos conocer a nuestro cliente más y preguntamos un montón de preguntas, hacemos un montón de preguntas que a nosotros nos hacen sentido, que nos van a decir, nos van a dar información relevante acerca de la percepción, como decía Belén, de nuestra compañía. Pero esas preguntas no son necesariamente relevantes a nuestro cliente. A mí me pasó hace muy poquito, la semana pasada, que un proveedor nuestro, que es una consultora muy grande, me mandó una encuesta que era absolutamente interminable y era totalmente ardua de contestar. En esta encuesta se utilizaba para cada una de las preguntas la métrica del Net Promoter Score. Después se los voy a explicar un poquitito más. Entonces también hay que ver, cuando hacemos una encuesta, que nuestro cliente sienta interés en responder la encuesta, porque si no, no lo van a hacer, no la van a responder. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Le dan incentivos a los clientes para que nos llenen nuestra encuesta, para que contesten nuestras preguntas, en orden de obtener una tasa de respuesta que sea más o menos aceptable. Algunas veces, y si no la mayoría de las veces, estos cuestionarios interminables son completados parcialmente, entonces no podemos tener todos los elementos que necesitamos para completar la encuesta. Ustedes saben que cuando se hacen encuestas, generalmente se hacen preguntas cruzadas. Entonces, si hacemos una encuesta que tiene diferentes preguntas cruzadas y que el cruce de esas preguntas es lo que nos va a dar la respuesta, y no tenemos todas esas respuestas relevadas, entonces lamentablemente no vamos a tener los resultados con el índice de exactitud que esperamos. Las preguntas que nosotros hacemos muchas veces son contestadas por encima. Si hacemos muchas preguntas, nos van a contestar cualquier cosa, no se van a detener a pensar. O la persona a la que le hacemos la pregunta no es nuestro referente principal dentro de una determinada empresa. Entonces, si bien necesitamos hacerle preguntas a nuestros clientes, tenemos que tratar de encontrar la mejor manera
de que los clientes nos respondan esas preguntas. ¿Y qué tal si hubiera una encuesta que con una sola pregunta nos dijera lo que es importante para nosotros saber? ¿Qué es el Net Promoter Score entonces? Quien creó este concepto de Net Promoter Score fue Fred Reichheld. Él es un ejecutivo ampliamente reconocido como una de las principales autoridades mundiales en fidelización de clientes y en economía de los clientes. Yo tuve la oportunidad, cuando trabajaba en la empresa anterior, SAP, de recibir entrenamientos de Net Promoter Score en Estados Unidos por parte de Fred Reichheld y su equipo. Y en ese momento era un concepto que recién estaba empezando a entrar en las compañías de tecnología, porque es un concepto que se gestó para el B2C, y bueno, por algunas personas dentro de empresas de tecnología que venían del mercado de consumer, empezó a ponerse de moda. Se estoy hablando hace unos 10, 12 años atrás. Y se llegó a comprobar que las tasas de respuesta, en el caso de las empresas, de los B2B, digamos, de las empresas, más que de los consumidores, fue muy buena, y lo empezaron a utilizar sobre todo empresas de tecnología en ese primer momento. El NPS fue presentado como parte de un artículo en la Harvard Business Review en el año 2003. Después de la publicación del artículo, el autor lanzó 2 ediciones del libro La pregunta definitiva, The Ultimate Question, que hoy está considerado como material indispensable para los gestores de la metodología. El objetivo de realizar la medida, de tomar la medida, el grado de satisfacción y fidelidad de los consumidores de cualquier tipo de empresa es siempre muy importante para el negocio. Y la amplia utilización en este momento se debe a la simplicidad, a la flexibilidad y a la confiabilidad de la metodología. El Net Promoter Score, para medir la lealtad de los clientes, se ha convertido en una métrica de preferencia para empresas que están buscando crecimiento orgánico. Vamos a hablar un poquitito más de eso en el siguiente slide. Veamos algunos datos recientes de los resultados de mediciones de Net Promoter Score. Dicho sea de paso, sí, no sé si ustedes han visto las encuestas que hace SAP generalmente, las que se hacen para los partners, las que se hacen para los clientes, incluso algunas que se hacen para los empleados, contienen la pregunta. No es la única pregunta, pero es algo que muchas empresas han adoptado. No hacer la pregunta del Net Promoter Score la única pregunta de una encuesta, pero sí ponerla como parte de una encuesta mayor, en la que se pueden encuestar, se pueden averiguar otras cosas respecto de los clientes. El total de las empresas que usan Net Promoter Score, casi el 50% son B2B. La adopción en América Latina y América del Norte es un 45% del total. El 52% de las empresas que usan Net Promoter Score hacen esta pregunta al menos 2 veces al año o a veces más. Y como les comentaba antes, empresas de B2B dieron mejores tasas de respuesta que las empresas que hacen B2C. Esta es una lista básica de las principales empresas que usan el Net Promoter Score para medir el grado de satisfacción y lealtad de sus clientes y mejorar sus productos y servicios, lógicamente aumentando las ganancias.
El uso del Net Promoter Score está vinculado a la participación de las ganancias y los resultados de grandes empresas como Apple, Netflix, Amazon y Microsoft. Estas son algunas de las empresas que están en el ranking del Fortune 500 que utilizan el Net Promoter Score. Y aproximadamente el 80% de las empresas que están en el Fortune 500 utilizan esta métrica para medir la satisfacción de sus clientes, de cualquier industria. Hay quien diga que hay personas que dicen que marketing tiene dos funciones. Una sabemos que es conquistar a nuevos clientes y la otra es mantenerlos. Sabemos que los clientes satisfechos actúan como defensores de nuestra marca. Recomiendan nuestros productos, recomiendan nuestros servicios a otras empresas y cuestan 5 veces menos para adquirirlos que nuevos clientes. ¿Cómo funciona esto en el universo del B2B? Ustedes saben, y desde hace tiempo que SAP viene promoviendo la existencia de clientes referencia, de historias de éxito de cliente, para que esas personas que son nuestros promotores se conviertan en embajadores de nuestras marcas. La retención de los clientes viene siendo discutida ampliamente en el universo del B2B por varias razones, entre ellas la dificultad de encantar, de comprometer, de fidelizar empresas en las que necesitamos pensar no solamente en una persona, sino en varias dentro de cada empresa que participan en los procesos de decisión o que están constantemente en contacto con los proveedores. En este momento estamos hablando que de 6 a 8 personas dentro de cada empresa forman parte de los comités de toma de decisión. Si ustedes piensan que la retención ocurre solamente con la venta una vez que está cerrada y el cliente satisfecho es el producto del servicio, yo les diría con todo respeto que se están equivocando. La retención ocurre en todo el relacionamiento con el cliente, desde el primer contacto de él con su empresa, pasando por la postventa, hasta el envío de informativos, llamarlos, saludos. Todas las personas que trabajan dentro de una empresa son responsables por la fidelización, por la retención de nuestros clientes. Para que su empresa esté enfocada en retener clientes, es preciso desarrollar una cultura de retención en todos los niveles, desde la persona que atiende el teléfono hasta el gerente general. Esto es porque, en última instancia, todos los empleados son responsables por la retención, porque la experiencia positiva en cada contacto, en cada etapa de nuestro cliente, permite que se mantengan leales. Y es muy importante también que tengamos en cuenta cuáles son esas métricas de retención. A partir de ahí sabremos cómo medir la lealtad de sus clientes. La primera métrica, entonces, es la tasa de retención. La tasa de retención demuestra cuánto tiempo dura el relacionamiento entre su empresa y sus clientes. Si ustedes ven viendo que esa tasa, que esa tasa va creciendo a lo largo del tiempo, significa que están en el camino correcto. Y el Net Promoter Score revela la lealtad que el cliente siente por su empresa a través de esta pregunta simple: si usted recomendaría nuestros servicios a otras empresas. En, por supuesto, la escala del 0 al 10. Vamos a explicarles a continuación cómo funcionan las métricas de esta escala. El Net Promoter Score, como les comentaba al principio, está directamente relacionado con crecimientos de ventas de las compañías
Esto, bueno, se hizo un estudio y se hizo la medición del Net Promoter Score de los clientes de esas empresas y de cómo crecían los niveles de facturación y los niveles, en general, los márgenes de ganancia. Esto se hizo inicialmente para una docena de productos, de categorías de servicios y de productos en Estados Unidos. Y allí se comprobó que mientras más alto el Net Promoter Score, más alto era el crecimiento de esas empresas. Es sumamente interesante que otras métricas como satisfacción del cliente, liderazgo de la categoría a la que pertenecía esta empresa, capacidad de innovación, no estaban directamente relacionadas con la posibilidad de predecir el crecimiento. Entonces, el hallazgo más significativo de esta investigación es que lo que en inglés se dice word of mouth, o la recomendación boca a boca, conduce crecimiento. Compañías que tenían altos niveles de recomendación boca a boca o bajos niveles de recomendación o niveles negativos incluso de recomendación boca a boca, estaban directamente relacionadas con el crecimiento y la rapidez del crecimiento. Entonces, las empresas que tienen un porcentaje muy alto de personas que hacen recomendaciones negativas, directamente sufrían declinaciones en sus ventas o estancamiento en sus ventas. Es muy importante saber entonces lo que sus clientes piensan sobre sus empresas, cuáles son los factores positivos y los que precisan ser mejorados. ¿Por qué nos conviene utilizar Net Promoter Score? Recuerden, es esta pregunta de ¿recomendaría usted el producto o el servicio de mi empresa a un amigo o a un colega? En principio es súper simple y es súper rápido. Es una sola pregunta que basta para determinar cuál es el Net Promoter Score, que después vamos a ver cómo se calcula, y es muy, muy fácil de calcular. Con el modelo del Net Promoter Score es posible configurar y enviar el cuestionario en pocos minutos. Algunos de ustedes que conocen probablemente lo hayan visto en SurveyMonkey. En SurveyMonkey hay ya una encuesta prefijada de Net Promoter Score. Ustedes le envían, perdón, y el SurveyMonkey les hace el cálculo del Net Promoter Score automáticamente. O sea, es súper, súper fácil. Una de las cosas es que es cuantificable. La gerencia puede ver cuando una empresa, cuando a una empresa le está yendo bien con una métrica que es súper simple. Y adicionalmente, como en el Net Promoter Score es una sola pregunta y la gente no tiene problema en responderla y no tiene problema en identificarse, podemos saber perfectamente cuáles son las personas dentro de un determinado cliente que están respondiendo positivamente o negativamente y podemos tomar las acciones necesarias. La pregunta que hace, la pregunta del Net Promoter Score es sencillísima. Todo el mundo la entiende. Muchas veces, y eso me pasó con la encuesta que me mandó nuestro cliente, el consultor, la semana pasada, había preguntas que realmente había que leerlas varias veces para entender qué es lo que realmente estaban queriendo preguntar. Lo que se pregunta para el Net Promoter Score es
muy sencillo y todo el mundo lo entiende. Y todo el mundo puede rápidamente hacerse una idea de cuál va a ser su respuesta. Tradicionalmente es estandarizada. Está conocido ampliamente el Net Promoter Score como elemento que utilizan marcas como American Express, como Apple, General Electric, JetBlue, etcétera. Adicionalmente es fácilmente comparable. Uno de los beneficios más valiosos es poder comparar cómo la organización va evolucionando o involucionando basándose en cuál es la métrica. Debido al hecho de que cientos de empresas utilizan NPS, también tenemos la posibilidad de encontrar un parámetro para medir y acompañar el desempeño internamente en relación a referencias de NPS externos. Y por último, es absolutamente sencillo de responder. Es muy claro de entender. La respuesta va del 0 al 10, donde 0 implica no estaría dispuesto a recomendar su producto o su servicio en absoluto, y el 10 sí, estaría totalmente convencido de recomendar el producto y el servicio. Entonces, vamos a ir a revisar cuáles son las escalas del Net Promoter Score. Como les decía, tenemos una respuesta que va del 0 al 10. ¿Por qué del 0 al 10? Porque inicialmente el Net Promoter Score tenía como respuesta del 1 al 10. Pero al tener una respuesta del 1 al 10, nunca se llegaba al término medio. No había un 5. No había una respuesta que fuera exactamente el medio. Entonces ahí es donde se agregó el 0. Entonces, los que responden 9 y 10 son los promotores. Son empresas que contribuyen a ayudar a que su empresa, a promover a su empresa como embajadores. Los que responden 7 y 8 son pasivos. Son clientes que están satisfechos, pero que no promueven la marca. Los que responden entre el 0 y el 6 son los detractores. Son clientes insatisfechos que podrían comprometer la imagen de la empresa. Aquí les quiero hacer un comentario que tiene que ver con la cultura de los países en los cuales se aplica esta métrica. No para todo el mundo una calificación de 10 es la calificación más alta. Por ejemplo, les hago la referencia al país en el cual yo estoy viviendo en este momento, que es Chile. En Chile, cuando uno va al colegio, cuando uno va a la universidad, la puntuación más alta que se puede obtener es 7. Entonces, muchas personas en Chile no consideran que deban utilizar una puntuación de 9, de 8, de 9 o de 10, porque consideran que eso excede la puntuación más alta. O sea que no es que lo hacen extremadamente bien, sino que lo hacen extremadamente, superlativamente, inusualmente e ilógicamente bien. Entonces, hay que tener en cuenta que en los países hay distintas culturas, pero siendo que esta pregunta, esta escala del 0 al 10 se está utilizando bastante, yo tendería a pensar que culturalmente se están derribando estas barreras que tienen que ver específicamente con las notas que aprendemos desde chicos, ¿no? Las notas, las calificaciones que aprendemos desde chicos. Vamos a ir al siguiente slide, donde ¿qué es lo que
deberíamos hacer con los clientes detractores, con los neutros y con los promotores. Los promotores hay que identificarlos y hay que invitarlos, por ejemplo, a hacer testimoniales del servicio de su empresa. Hay que pedirles si pueden ayudarnos a hacer, ayudarnos a convencer a algún cliente de comprar nuestra solución. Los tenemos que invitar a nuestros eventos, a nuestros webinars para que presenten. Y nuestro objetivo es siempre convertir a los neutros en promotores y a los detractores primero en neutros y después en promotores. Tienen que tener en cuenta que cuando hacen una encuesta de Net Promoter Score, les van a estar respondiendo distintas personas dentro de la organización. Y eso les va a dar también la pauta de cuál es el relacionamiento o la experiencia que están teniendo esas distintas áreas con las distintas áreas de su empresa con las cuales se interrelacionan. Cuando tenemos los resultados de estas métricas, es interesante tomar la información y hacer deep dive. Por supuesto, no estamos hablando en el nivel de cantidad de clientes que nosotros tenemos, no estamos hablando de cientos de miles de clientes, lo cual haría absolutamente imposible hacer un doble clic sobre cada una de las empresas. Acá estamos hablando de que nuestras empresas tienen una cantidad manejable de clientes y eso nos va a permitir poder hacer un análisis con todas las áreas que están involucradas con la atención de ese cliente o con la no atención, porque podemos hablar de clientes a los cuales solamente nos vamos a contactar al momento de hacerles una renovación de un servicio, pero que realmente no es un cliente con el cual tenemos actividades recurrentes, actividades reiterativas y regulares. Entonces ahí tenemos que ir revisando cuáles son de esos clientes, cuáles son las situaciones y cuáles de esos clientes son los que están respondiendo con la notación más alta y cuáles son los que están respondiendo con las notaciones más bajas. El valor del Net Promoter Score está medido con un cálculo muy fácil. Es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Los pasivos no se calculan, los pasivos se quitan. Hay que sacarlos digamos, es importante conocer quiénes son los pasivos, pero para el cálculo del Net Promoter Score solamente nos interesan los promotores y los detractores. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el porcentaje? Vamos a dividir el total de respuestas de detractores sobre el total de las respuestas obtenidas para tener los porcentajes y después se resta el porcentaje de detractores sobre el porcentaje de promotores. Como ven, es absolutamente fácil. No es un cálculo complicado. El análisis posterior sí es no es complicado, pero es el que tenemos que dedicarle más tiempo, porque nos va a permitir ver cuáles son las acciones que hemos realizado sobre los promotores que hacen que nos califiquen como promotores. Cuáles son las acciones que hemos realizado sobre los detractores o que no hemos realizado sobre los detractores y que hacen que estas personas nos estén dando una métrica tan baja. Como ven, es así de simple, es así de fácil de implementar porque lo pueden hacer mañana mismo. Y lo que tiene de bueno es que rápidamente se pueden tomar acciones relacionadas con los promotores y con los pasivos para convertirlos en promotores. Aquí les estoy mostrando algunos benchmarks. En la liga de abajo pueden ver, esta es una página de benchmarks
donde las empresas que miden NPS suben sus cálculos, sus índices. Acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, no está acá en la pantalla, pero Microsoft tiene un 45, que es bueno. Xerox tiene un 41, HP Software un 47, Oracle un 25. Mientras más nos vamos acercando al 100%, lógicamente, más alto es considerado nuestro score, nuestra puntuación. Y cuando hemos realizado esta pregunta y llegado a nuestra estadística, ya sabemos cuál es nuestro Net Promoter Score, lo cual es fantástico también porque uno siempre está buscando la inmediatez, está buscando obtener resultados rápidamente, y aquí, como es una sola pregunta, es fácil de responder y es fácil de medir, que como lo hemos visto, la gente que son promotores, o sea, los que tienen, los que nos han puesto un 9 o un 10 de calificación, generalmente están entre el 80 y el 90% de las personas que hablan positivamente de nosotros. Ellos son los que generan este crecimiento en nuestros negocios y que hacen que nosotros como empleados nos sintamos orgullosos de pertenecer a estas empresas. Los pasivos están también satisfechos y están satisfechos actualmente, pero podrían en el momento de tener que hacer una renovación pensar en comprarle a la competencia o en el caso de los promotores son empresas a las cuales nos va a resultar menos difícil hacer una venta cruzada y a los neutros nos va a costar un poquitito más. Los detractores son personas que se están quejando constantemente de la relación. Muchas veces, como les decía, podemos tener en una empresa promotores, neutros y detractores. Y ahí tenemos que analizar cuáles son las situaciones que han ocurrido en esta empresa y con estas personas en particular, por lo cual su percepción se ha teñido negativamente. Porque tenemos que tener en cuenta que el NPS está basado en la perspectiva de que todos en una empresa van a estar a favor de un proveedor, en contra de un proveedor o no se van a manifestar. El hecho de que no se manifiesten como veíamos antes, que son los neutros, no necesariamente está indicando que no estén satisfechos. Pero si no están diciendo claramente que están satisfechos, rápidamente podrían convertirse también en detractores. Terminando con el cálculo y ya casi para cerrar nuestra presentación del día de hoy. Cuando estamos haciendo una investigación, la escala del 0 al 10 nos permite fácilmente etiquetar, agrupar, discutir. Cuando estamos hablando de niveles de educación, por ejemplo, por parte de las personas que nos responden, van a entender la pregunta de la misma manera y la van a poder responder también con la misma validez. Personas que sean upper management de las empresas a las cuales nosotros les vendemos o personas que están en el nivel usuario. Eso es la magia, lo bonito, lo entretenido que tiene este Net Promoter Score. Y se puede revisar
dentro de una misma compañía, cuál sería la cantidad de promotores de neutros y de detractores con respecto a nuestro producto o nuestro servicio. Y para finalizar, teniendo en cuenta que todos van a empezar la semana próxima a enviarle la pregunta del Net Promoter Score a sus clientes, hay 6 maneras que les podemos sugerir para mejorar los resultados. Es importante, como es una métrica fácil de calcular y fácil de responder, es importante que tomen un benchmark antes de empezar a hacer estas acciones y después de un tiempo de haberlas empezado a ejecutar. Pueden utilizar, si ustedes utilizan habitualmente encuestas, pueden poner esta pregunta dentro de las encuestas que utilizan. Pueden utilizar esta pregunta dentro de una encuesta de asistencia a un evento, por ejemplo. Le pueden pedir a su vendedor que cuando va a visitar al cliente le entregue una tarjeta impresa pidiéndole que conteste pura y exclusivamente esa pregunta. Hay muchas formas de aprovechar interacciones con el cliente para incluir el Net Promoter Score. Entonces, bueno, ya ahí no tienen que hacer ningún trabajo adicional. Ya incluyen la pregunta en las encuestas. Otra de las cosas es que hay que tratar de conseguir un muestreo que sea significativo. Preferentemente alrededor o arriba del 60%, si se consigue una mayor cantidad de respondents, mejor, pero con un 60% de los clientes ya les permite que el muestreo sea un muestreo válido. Relacionen cada una de las respuestas a la rentabilidad que les produce ese cliente. Eso es importante de hacer, porque así van a validar que realmente el Net Promoter Score está relacionado específicamente con lo que les representa ese cliente a nivel revenue. Mantenga a sus colaboradores responsables por la felicidad y la satisfacción del cliente. De hecho, en muchas empresas el Net Promoter Score es un KPI, es un KPI que está sobre el cual trabajan todos los empleados de la empresa, tengan o no tengan contacto directo con el cliente. De hecho, yo no sé de eso, pero a quienes les interese lo pueden buscar. Se utiliza también el Net Promoter Score internamente en las empresas para medir el nivel de satisfacción de los empleados con sus managers o con la empresa en la cual están trabajando. De hecho, en SAP lo utilizamos también internamente. Y los managers tienen ese Net Promoter Score relacionado con los recursos humanos como KPI. Pero yo no estoy, yo soy solamente de Net Promoter Score relacionado con nuestros clientes. Que no les puedo, no me pregunten porque no les puedo, no los voy a poder ayudar con eso. Como punto número 5, utilicen el feedback de las respuestas para ayudarlos a convertir, para que esa movilidad, ¿no? Movilidad hacia arriba entre las distintas categorías. Pueden capacitar al personal. Hay muchas empresas en este momento, ya no estamos hablando de que es algo nuevo en el mercado. Hay muchas empresas que los pueden ayudar a mejorar el Net Promoter Score de sus clientes. Y por último, compartan los resultados internamente, divulguen los resultados y promuevan y festejen la participación de las distintas áreas de su empresa que están involucradas en el Net Promoter Score. Ahora, si tienen preguntas,
las pueden escribir en el chat grupal, las pueden escribir en la parte de preguntas y respuestas. ¿Tienen preguntas? ¿Quién de ustedes va a empezar a utilizar el Net Promoter Score para saber cuál es el nivel de satisfacción de sus clientes? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie va a usar el Net Promoter Score? ¿Les interesó el tema? Para nosotros es importante conocer si a ustedes determinados temas que forman parte de nuestro portafolio de entrenamientos les interesa, porque si no les interesa, bueno, vamos por otro, para el año próximo, vamos por otro lado. Luis nos dice que iba a utilizar el Net Promoter Score. Si quieres compartirme los resultados, Luis, cuando lo hagas, con mucho gusto los puedo ayudar. Novasoft también los va a empezar a utilizar, perfecto. Jesús dice que resulta muy interesante. Cuando lo empiecen a utilizar probablemente van a tener consultas. Recuerden que van a tener la presentación publicada, como siempre, en nuestro Jam. Quienes no tienen acceso al Jam me mandan un mail para pedir la invitación. Y en el mismo Jam pueden poner sus comentarios, pueden poner sus preguntas y todos aquellos que quieran compartir conmigo sus respuestas, los resultados de sus empresas y ver de armar un plan de acción de cómo mejorarlo, no duden en contactarme, me mandan un mail o me escriben directamente en el Jam. Bueno, ya estoy confundida con los horarios porque ahora ya no es más tan fácil para mí como era antes con los horarios antiguos que teníamos en Chile. En Chile son las 3:50 de la tarde, en Argentina son las 4:50, son las 2:50 en México, Colombia, Perú. Y ven que terminamos más tempranito, así que les deseo un lindo fin de semana. Acuérdense de completar la encuesta, por favor. El material lo vamos a tener publicado en la semana próxima entre lunes y martes en nuestro Jam. Yo les voy a poner, en el caso de esta presentación, se las voy a poner en PDF porque probablemente quieran revisar la parte de los cálculos, etcétera. Gracias a todos por haber venido. Que tengan un lindo fin de semana, descansen mucho y nos vemos el lunes. Gracias a todos.